días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me vuelvo a presentar. Mi nombre es Aymar Pena, trabajo en Basa Argentina en el área de protección de cultivos. Bueno, es un gusto tenerlos por acá, la verdad que ya somos unos cuantos y queremos comenzar a tiempo, nos demoramos un cachitito para que algunos que tenían problemas con la conexión pudieran ingresar. Bueno, como os decía recién, la publicidad y un poco contándoles qué es Academia Agro. Para nosotros es un espacio de intercambio de conocimientos con productores, con asesores, con referentes del sector. Y bueno, es un espacio de capacitación continua y de intercambio de conocimiento. Hoy vamos a estar trabajando y contándoles un poco experiencias que tenemos sobre cultivos de servicios. Y bueno, en principio les queríamos contar que a través de la página web www.menti.com, ahí van a poder ir haciendo las diferentes preguntas eh, y las pueden ir volcando. Se van a encontrar con esa página, con el link de esa página y ese código que los deja registrarse. Ahí van a poder hacer las preguntas que sobre el final de la mañana vamos a estar respondiendo Andrés, Lucas y Santiago. Eh, les presento un poquito la agenda. En principio va a estar hablando 20 minutos Andrés Madías. Eh, Él es un miembro de la red de cultivos de servicios, el coordinador de la red de cultivos de servicios de APRESID, con quien trabajamos hace ya 3 años. Eh, Después va a estar hablando Lucas Andrioni y Santiago Rubí. Va a haber un intercambio, hay un espacio muy lindo donde van a contar sus experiencias. Ellos dos son referentes y productores muy conocidos en este ámbito y que nos van a poder contar y bajar mucha información al respecto. Y después, bueno, pasamos a un bloque de preguntas y respuestas ahí a través del Menti, donde ustedes van a ir cargando esas preguntas y respuestas. Vamos a poder responderlas y sobre el final algo muy importante, hay una encuesta de cierre como para que ustedes puedan reflejar puntos de mejoras de este evento y que puedan dejarnos algunos temas también que son de interés y que podamos seguir haciendo de Academia Agro un espacio más nutrido de intercambio y de capacitación. Bueno, antes ya vamos a estar pasando a la presentación de Andrés. Andrés, como les decía, es un ingeniero agrónomo y es coordinador técnico del sistema de chacras APRESID. Venimos trabajando ya hace 3 años con la red de cultivos de servicio BAF APRESID. Para nosotros, como BAF, es los sistemas de cultivos en los que se intercalan cultivos de renda con cultivos que no son cosechados y sobre los que se buscan que entreguen diferentes beneficios y que mejoren el grado de conservación y le den protección al suelo, para nosotros es fundamental. Así que en ese espacio en el cual llamamos Red de Cultivos de Servicio BAFA Presid, la verdad que estamos muy contentos de participar y bueno, Andrés lo que va a estar es contándoles un poco de todos los avances que hemos tenido en estas últimas campañas. Así que, bueno, le doy paso a Andrés y espero que les sirva. Bueno, ya somos más de 60 asistentes, así que es un buen momento para comenzar con el intercambio de información. Buen día, Andrés, es todo tuyo el espacio. Buen día, Aymar. Muchas gracias por la presentación y por la invitación a estar participando hoy en la jornada. Y muchas gracias a los asistentes por haberse sumado. A ver, la idea básica o la situación donde parte la idea de los cultivos de servicio pasa porque existen en los sistemas actuales momentos en el año donde hay recursos del ambiente, nutrientes, agua, radiación que son desaprovechados y la inclusión se están perdiendo del sistema y en muchas situaciones trayendo, no solo no siendo aprovechados, sino trayendo inconvenientes. Con lo cual, la idea es poder incluir un cultivo, intensificar los sistemas
y en este sentido la intensificación, los cultivos de servicios son una herramienta más para la intensificación de los sistemas agropecuarios, que permitan captar esa oferta de recursos, básicamente, y poder transformarlos en servicios que estemos buscando y que hayan sido degradados en el tiempo en nuestro campo, en nuestros lotes, básicamente. Y esos servicios que busquemos, vamos a poder conseguirlos a través de diferentes alternativas de manejo, como que pasan por las especies, por las fechas de secado, fechas de siembra y demás. Así que bueno, eso es un poco la idea del concepto de cultivos de servicio. ¿eh? ¿Cómo viene esta tecnología o esta técnica siendo tomada por los productores? Estos son datos de la bolsa de cereales. Vemos que a lo largo de las últimas 6, 7 campañas viene habiendo un crecimiento sostenido de la cantidad de productores que van incorporando la tecnología en su sistema de producción con diferente grado de adopción, desde productores que están comenzando a hacer sus primeras hectáreas hasta productores que ya hace muchos años que lo hacen, que destinan una buena proporción de su superficie. Y a nivel país, ahora se presentaron hace poquito los primeros datos, ya de superficie implantada con cultivo de servicio, como antecesores a los cultivos de renta principales de verano, y podemos ver que hay una adopción interesante, pero con mucho potencial aún de crecimiento, y algunas zonas que se destacan como el sur de Córdoba, con una masividad un poco mayor a otras regiones del país. Así que es una tecnología que está siendo adoptada y eso es un buen indicador que al productor le está sirviendo. ¿Qué estamos viendo como objetivos por los cuales los productores los utilizan? Básicamente venimos haciendo encuestas y esto se mantiene, los tres principales pasan por el control de malezas, el aporte de carbono y la fijación biológica de nitrógeno. Esto generalmente nos da que estas tres cuestiones son las centrales, y después hay diferentes objetivos que según las zonas a veces se destacan un poco más, un poco menos, como pasan control de erosión en algunos casos, consumo de agua en algunos ambientes con problemática de napa cercana y demás. Pero los tres objetivos centrales son estos tres: malezas, carbono y fijación biológica de nitrógeno, que estamos viendo. A raíz de que veíamos que muchos productores, donde yo trabajo acá en Apresid, venían incorporando y haciendo trabajos en cultivos de servicio, y con cada vez más preguntas se decidió armar una red donde tratemos de trabajar todos juntos, tanto productores como asesores, poniendo sus campos, haciendo experiencias, llevando adelante ensayos, empresas, en el caso también de BAF, que están aportando tecnología y apoyando el proyecto. Y otra parte importante que tenemos en la red son los expertos que nos brindan asistencia técnica, análisis de información y demás, que en este caso trabajamos con esta red, con el equipo de la UBA, liderado por Gervasio Piñeiro, Priscila Pinto y Tomás de la Chiesa. Así que bueno, esto es un poco el equipo donde yo también participo de parte de Presid, de la red. La idea es contarle un poco desde Lucas y Santiago van a contar más experiencia de productor, yo voy a contar un poco más orientado a resultados de experimentación que hemos tenido en la red en estos años. Así que básicamente un panorama, un pantallazo para que vean dónde hemos estado trabajando a lo largo del país, básicamente un grueso de los sitios ubicados en región pampeana y otra parte dentro de la región chaqueña, a lo largo de tres campañas. Para tomar un poco de dimensión de qué podemos estar hablando en producción de biomasa, cuando sembramos un cultivo de servicio, en promedio en todos los sitios estamos alrededor de las 5 toneladas de biomasa a lo largo de los años, con variaciones que van desde los 500 kilos en promedio en un sitio hasta más de 10.000 en algunos casos, 10.000 kilos. Y la variación dentro de cada localidad, que pueden ver ahí en las cajas, está en relación un poco a los diferentes tratamientos o manejos que se han probado, desde especies hasta el tratamiento de inoculación, fertilización. Es un poco la
algunas cuestiones que vamos a comentar ahora a tener en cuenta para potenciar la producción de biomasa y con eso, en principio, algunos de los servicios ecosistémicos. Una de las cuestiones a tener en cuenta, las leguminosas, en este caso trabajamos mucho con vicia, es el tema de la inoculación. Era una de las preguntas, veíamos que muchos productores a veces sembraban las vicias sin inocular hace algunos años, y las respuestas que estamos viendo, o que hemos visto a lo largo de 2 años en varios ensayos, son 33 sitios que se hicieron, son contundentes en el incremento de la producción de biomasa, por un lado, consistente entre años, en algunas localidades, esas 8 toneladas de biomasa en promedio, representan un 25% sobre el total sobre el promedio de la producción, pero tenemos localidades donde realmente se duplica la producción de biomasa como efecto de la inoculación. Y eso conlleva también a que colabore también un mayor aporte al control de malezas del cultivo de servicio de vicia villosa. Ahí hay algunas imágenes de esos efectos iniciales, sobre todo vemos que inicialmente se ve visualmente el efecto grande está al inicio, colabora también mucho esa mayor cobertura con la tolerancia a heladas que ha habido, sobre todo el año pasado, tuvimos muchos sitios donde se vio grandes diferencias en situaciones que hubo muchas heladas, de tener inoculada o no la vicia. Así que es una práctica interesante a tener en cuenta y con todas las condiciones que hacen falta para alcanzar su éxito. Otra de las prácticas que venimos evaluando, aunque no es de las más utilizadas generalmente, es la fertilización de las gramíneas de cultivos de servicios, con nitrógeno principalmente, y también hemos visto respuesta en fósforo. Básicamente, como se conoce, existe una respuesta a la producción de biomasa, en este caso al agregado de nitrógeno. Hemos incrementado en promedio 1.3 toneladas de materia seca, esto fue en promedio 22 sitios, consistente entre años, y también empezamos a entender esa importancia de la fertilización, especialmente cuando el antecesor de las gramíneas es otra gramínea. Es un caso muy habitual en el caso donde se terminan sembrando o boleando en cobertura total gramíneas sobre, por ejemplo, maíz, que es una práctica bastante habitual, y ahí la disponibilidad de nitrógeno puede estar afectando la performance de ese cultivo de servicio. Así que es una práctica que suena interesante, colabora con el control de malezas, esta mayor producción de biomasa, y ese nitrógeno en definitiva no termina perdiéndose del sistema, sino que termina formando parte de la biomasa de la gramínea, que se termina liberando en el tiempo, con mayor o menor sincronización con el cultivo sucesor en función de cómo manejemos la fecha de secado y la relación carbono-nitrógeno de la gramínea, ¿no? Pero es una práctica que sería interesante estudiar un poco más. Otra cuestiones que estamos mirando son la comparación entre especies puras y mezclas, ya sea especies puras de gramínea o leguminosas, y sus combinaciones en diferentes proporciones. Acá básicamente lo que hicimos fue, manteniendo la densidad de la vicia pura, que usamos alrededor de entre 15 y 18 kilos por hectárea, fuimos incrementando la cantidad de gramíneas, esas proporciones son en plantas objetivo por metro cuadrado, hasta llegar a un 75% de gramíneas en las mezclas. Y lo que se ve en estas figuras, uniendo las producciones promedio de biomasa de la gramínea pura y la leguminosa pura, vemos como en las mezclas siempre el promedio estuvo por encima de la producción esperada que hubieran tenido las mezclas. Y esto refleja un poco la sinergia, en última instancia, que se observa cuando combinamos especies. En este caso la sinergia en producción de biomasa. Y en control de malezas también hemos visto que las gramíneas siempre se destacan y que las mezclas están a la altura en control de malezas de las gramíneas puras. Y hay otros trabajos de investigación que
destacan lo mismo, que las mezclas generalmente alcanzan similares controles de malezas que las gramíneas puras. Así que es un aporte interesante también. Unas cuestiones importantes a tener en cuenta para los cultivos de servicio, porque muchos productores le ponen el ojo, pasa por cómo afectan los cultivos de servicio, es la disponibilidad de agua para el cultivo siguiente. Siempre pensando que se tenía el barbecho como una situación donde uno acumula agua y conserva agua para el cultivo sucesor. Lo que estamos viendo es que al momento del secado, con toda la variación que hemos tenido entre sitios, de fechas de secado y condiciones hídricas durante el ciclo, vemos que en promedio los cultivos de servicio llegan a su momento de secado con entre 40 y 50 milímetros menos de agua en el perfil respecto a una situación de barbecho químico, con algunas situaciones donde estuvimos más cerca de acercarnos y otras llegando a diferencias de 80 o 100 milímetros. Pero ¿qué pasa al momento de la siembra, luego de ese barbecho corto que tenemos entre el secado y la siembra del cultivo estival, que generalmente fue o una soja de principios de noviembre o maíces tardíos ya yéndonos a diciembre? El grueso fueron ensayos que fueron a maíces tardíos. Y vemos que esa diferencia en disponibilidad de agua se fue acortando, o sea, de las lluvias que cayeron en ese periodo, los cultivos de servicio pudieron captarlas mejor y acercarse a la disponibilidad de agua que tenía el barbecho. En promedio estuvieron 10, 15 milímetros por debajo, con lo cual hace suponer que puede seguir recuperándose. Y en algunas situaciones donde el costo hídrico había sido mayor o las recargas no fueron tan buenas, ya sea porque llovió poco o porque fue muy corto el periodo entre el secado y la siembra, esos costos hídricos al momento de la siembra del cultivo de grano fueron un poco mayores. Con lo cual, acá es importante destacar la importancia de la fecha del secado, pronóstico climático y demás a la hora de tomar estas decisiones. ¿Y qué estamos viendo? Acá me voy a centrar en maíz, respecto a qué está pasando con el rendimiento del cultivo sucesor sobre los cultivos de servicio. Cuando el cultivo de servicio es una leguminosa pura, en este caso trabajamos mucho con vicia, y el maíz no lo fertilizamos, que es la figura de la izquierda, vemos generalmente en la mayoría de las situaciones un efecto positivo de tener la vicia en el sistema. Digamos, acá tenemos en el eje de abajo el rendimiento sobre el barbecho, en el eje de la izquierda el rendimiento del maíz sobre cultivos de servicio. Todos los puntos que están por encima de esa línea diagonal punteada, por encima quiere decir que el cultivo de servicio rindió más que el barbecho. Por debajo quiere decir que el barbecho rindió más que el cultivo de servicio, me refiero al maíz. Y acá, puntualmente en estas figuras, se destacan dos situaciones que fueron ensayos donde se sembró en verde, o sea, básicamente sembró el maíz sobre el cultivo de servicio verde. Fueron este sitio y este otro que está por acá arriba que se despega. Y acá me gustaría destacar que la práctica de siembra en verde puede tener un resultado o muy positivo o muy negativo, también dependiendo de las condiciones hídricas que se den a posteriori. O sea que no es de por sí una solución excelente o muy mala, sino que va a depender un poco del ambiente hídrico y demás que se dé, y también el ambiente hídrico que haya al momento de esa siembra. Así que nada, me gustaba destacar eso. Y cuando el maíz lo fertilizamos, lo que empezamos a ver es que ese efecto positivo que veíamos en el rendimiento de la vicia se empieza a diluir un poco por ese mismo efecto de la fertilización, sobre todo incrementándose los rendimientos del maíz sobre el barbecho. En el caso contrario están las gramíneas. Cuando el maíz lo sembramos sobre una gramínea y no fertilizamos el maíz, en la figura de la izquierda, en ningún caso logramos que el rendimiento del maíz sobre el cultivo de servicio sea superior al barbecho, independientemente del momento donde hayamos secado ese cultivo de servicio. Y cuando fertilizamos el maíz tenemos un efecto positivo
tanto de la fertilización en ambas situaciones, y hay una tendencia a que se emparejen los rendimientos y los maíces sobre las gramíneas tienden a parecerse un poco más a los maíces sobre los barbechos, aunque en muy pocas situaciones logrando mayores rendimientos sobre el cultivo de servicio, con lo cual acá nos plantea la situación de que hay que seguir trabajando en el ajuste de primero de la disponibilidad de agua y de cómo lograr no limitar en principio por nitrógeno, puede ser otros nutrientes también, al maíz sobre gramínea, siendo que las gramíneas puras son muy utilizadas en muchas regiones todavía como cultivo de servicio único, con lo cual hay que prestarle atención. Y en el caso de las mezclas vemos una situación intermedia, tanto en maíces fertilizados como no fertilizados, de ese impacto en rendimiento. En situaciones donde tuvimos efecto positivo y otras situaciones donde vimos un efecto negativo en el rendimiento. Con lo cual hay que seguir trabajando en estos temas a futuro. Y este cuadro es un poco el resumen de estos efectos de rinde en función de la disponibilidad de agua, y lo que mostramos acá es, en el eje de abajo, cuánto fue el costo hídrico de la siembra, desde el 0 hacia la derecha, es decir, bueno, salimos con el cultivo de servicio con igual o más agua que el maíz sobre el barbecho, hacia la izquierda, que salimos con igual o menos agua, y en el eje Y, en el eje de la izquierda, si tuvimos por encima del 0 más rendimiento sobre el cultivo de servicio que sobre el barbecho, y hacia abajo lo contrario. Y viéndolo de a poco, lo que vemos es cuando empezamos el ciclo del maíz a su siembra con igual o más agua sobre el cultivo de servicio, lo que vemos es que con leguminosas puras, vicia villosa, y con mezclas en una buena proporción de los casos, logramos tener más rendimiento sobre el cultivo de servicio que sobre el barbecho. Caso contrario es el de las gramíneas, que a pesar de estar comenzando con mayor disponibilidad de agua, no logramos alcanzar el rendimiento, con lo cual esto nos está marcando que todavía estamos teniendo una limitación de otro tipo, en principio nutricional. Y cuando empezamos con menos agua el ciclo del maíz que el barbecho, lo que estamos viendo es que existen situaciones donde podemos lograr incluso mayor rendimiento, que logramos recuperar el perfil a lo largo del ciclo del maíz. Sobre todo esta mejora la hemos visto con vicias y con algunas mezclas, y muchas otras situaciones donde el costo hídrico fue importante, no logramos esa recuperación y tenemos un impacto en algunos casos negativo. Con lo cual esto nos marca que hay que seguir trabajando, y así están planteados los experimentos de este año, en ajustar la fecha del secado para no limitar por agua al cultivo de maíz y mejorar esa recarga, y a su vez trabajar entre fecha de secado y elección de especies y mezclas para sincronizar esa oferta de nutrientes con el cultivo sucesor. Y una de las últimas cosas, me gustaba destacar, muchas de las cosas que les mostré, o todas, son efectos anuales de los cultivos de servicio, pero no hay que perder de vista el largo plazo. Y acá les quería traer un trabajo de un grupo de productores de la zona de Pergamino. Me gustaba este trabajo porque está hecho por productores en su escala, y hay mucho trabajo de investigación en el mismo sentido, pero que muestran que con la mayor intensificación, a través de la inclusión de cultivos de servicio, que en el gráfico de la izquierda es una rotación que era trigo, soja, vicia, maíz, la línea verde, respecto a una rotación tradicional que tampoco es de baja intensidad, de trigo, soja, maíz, soja, la clásica rotación de tercios. En el largo plazo estamos pudiendo incrementar la producción total de granos, incluso en esta rotación de trigo, soja, vicia, maíz, llegando a las mismas producciones que rotaciones que incluyen todos los años 2 cultivos de renta en el invierno, con lo cual está hablando un poco de cómo potencian los otros cultivos la inclusión de estos cultivos de servicio. Y también con efectos, en este caso no puse nada de lo de suelo, pero hay efectos positivos en suelo. Quise destacar todo lo que tenga que ver con uso de agroquímicos. A lo largo del tiempo, esta intensificación
vamos a hablar de intensificación no solo con cultivo de servicios, sino del sistema, con pastura o con dobles cultivos, hemos logrado bajar la cantidad de aplicaciones por año. El número de aplicaciones son totales en un periodo de 6 años de acá. Hemos logrado bajar la cantidad de aplicaciones con la intensificación y también la suma, en este caso, de unidades toxicológicas para mamíferos, pero es importante desde ese punto de vista también que está llevando una solución en este sentido, la inclusión de los cultivos de servicio y la intensificación en términos generales. Como cierre de la charla, vimos que por un lado es posible y es factible generar información y conocimiento en los campos de los productores, lo cual facilita mucho después su posterior adopción de las tecnologías o técnicas que tienen buenos resultados. Vimos algo de la importancia de la inoculación y la fertilización, cómo aportan las mezclas en algunos sentidos a mejorar la performance de los cultivos de servicio. Vemos que es clave considerar el agua y los nutrientes para potenciar los efectos de los cultivos de servicio sin tener efectos negativos y quizá poner el ojo en mirar más allá del año cuando estamos incorporando esta tecnología, ya que sus efectos generalmente son acumulativos en el tiempo y es ahí donde se ven los máximos beneficios después de empezar a incluirlo a lo largo de todo un ciclo de rotaciones. Espero, que esta presentación sirva de disparadora para el espacio de preguntas y les agradezco mucho la atención y el tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Espectacular la información. La verdad que todo lo que tiene que ver con el análisis y la puesta a punto de esos ensayos le metés mucha pila, está muy bueno. La verdad que también para los productores que se van sumando, recién contabas cuál era la adopción de esta tecnología y, bueno, arrancar con una base de información importante como la que tiene la red de cultivo de servicios de BAFI Preside es significativa. Y bueno, ahora como les decía, cuando les planteaba la agenda, ahora vamos a pasar a una parte que tiene más que ver con experiencias a campo. Lucas es un reconocido consultor privado, bueno, tiene su consultora BioRed, donde ha ido desarrollando muchísima información a lo largo de estos últimos años que tiene que ver con cultivo de servicio, y van a estar haciendo un intercambio. Primero vamos a ver un video donde cuentan sus experiencias y después van a estar en un intercambio de unos minutos que va a estar muy bueno, donde con Santiago Rubíes van a ir contando un poco qué hacen, a qué se dedican en el día a día. Para nosotros es fundamental esto que decimos de las experiencias, de compartir, de tener un intercambio, y creemos que esta parte de la mañana va a ser muy, muy nutrida por todos los que nos tienen para contar. Le damos paso a un video, como les decía, es bastante cortito, donde van a ver imágenes de todo lo que generan en estos últimos años y después pasamos al espacio donde van a intercambiar experiencias. La agricultura en Argentina está cambiando, estamos cambiando la forma en que estamos produciendo, estamos pensando más en sistemas sustentables, en no solo pensar en la protección de cultivos, sino en pensar en todo su entorno. Entonces ahí me parecen nuevas herramientas como son los cultivos de servicios. Estos cultivos de servicios que nos empiezan a brindar muchos servicios, como habrán escuchado ustedes alguna vez, se empezaron a llamar cultivos de cobertura, puentes verdes. Hoy tiene una palabra mucho más integral, cultivos de servicios, porque nos brindan varios servicios. Uno de ellos puede ser que no se produzca erosión, otro puede ser empezar a generar la microbiología y biodiversidad de los suelos, otro puede ser empezar a generar la estructura de ellos, materia orgánica, cubrirlos, conservar agua o gastar agua. Ahí empezamos a entender
empezar a hacer la nueva agronomía de estas producciones. Entonces, uno lo que tiene que pensar que en esto no hay receta, sino lo que tenemos que mantener es cómo captamos los conceptos para poder trabajar con todo esto. Son nuevas herramientas que llevan nuevas formas de trabajar. Tenemos que empezar a estudiarlas más, a conocerlas y a empezar a entenderlas, cómo poder trabajar para no cometer errores. Lo que te vamos a invitar a conocer es cómo empezar a trabajar con diferentes cultivos de servicio y qué tipo de servicio le estamos pidiendo a cada uno de ellos. Uno de los cultivos de servicio más utilizados es las gramíneas de invierno. Conoceremos cómo es el centeno, la avena, el triticale. Lo que tenemos que tener bien en claro es cuando uno hace un cultivo de servicio, qué servicio le estamos pidiendo, qué es lo que estamos buscando. Porque muchas veces ahí es donde se comete la gran cantidad de errores al ponerlos en producción. Cuando uno hace un centeno, por ejemplo, para tenerlo bien especificado, tenemos que pensar qué hace bien el centeno. El centeno, por ejemplo, tiene un muy buen control en lo que es malezas. Entonces, si la problemática nuestra son las malezas, el centeno como cultivo de servicios es una excelente herramienta para esto. Ahora, para que tener un buen centeno, no solamente es tirar alguna cantidad de semillas, sino es tirar la cantidad adecuada de semillas para lograr plantas por metro cuadrado. Cuando uno logra eso, logra un buen control de malezas. También lo que hay que pensar es que tenemos que profesionalizar los cultivos de servicio. Tenemos que darle la fertilización que necesitan para lograr el estado óptimo y poder tener este control. Cuando uno genera los centenos, hay que tener también en cuenta la relación carbono-nitrógeno que tiene, porque un centeno va a competir muchísimo por el nitrógeno del suelo. Entonces, hay que entender que no podemos ir con un maíz sin tener una muy buena fertilización arriba de un centeno, porque podemos llegar a tener este tipo de problemática. Entonces, como concepto general, tenemos que pensar muy bien qué servicio le vamos a pedir al cultivo de servicio y de ahí empezar a diseñarlos para trabajar con ellos. Centeno, gramíneas de invierno como avena y triticales son excelentes para el control de maleza. Si nuestro problema es el control de la maleza, esta es una herramienta muy buena para trabajar. Cuando trabajamos con los cultivos de servicios podemos aplicar muchísima agronomía. Podemos empezar a trabajar desde muy simple, por ejemplo como un centeno o una vicia, es decir, no teniendo complejidad de especies dentro de tu cultivo de servicio, o trabajar mucho más complejo, es decir, teniendo un multiespecie. ¿Por qué buscamos y estamos trabajando tanto con las multiespecies? Porque la verdad que los servicios que nos brindan son múltiples. Estos servicios es de generar distintos tipos de raíces, distintos tipos de follajes y distintos tipos de controles. Podemos estar usando mezclas de nabos, de centenos, de vicias, de colzas, montones de cuestiones. ¿Cuál es una de las fuerte que tiene el cultivo de servicio multiespecie? El cultivo de servicio multiespecie lo que tiene es que genera muchísima microbiología del suelo. Imagínense, ¿qué es la cosa más importante de un cultivo de servicio? Las raíces. Uno con las raíces puede empezar a generar muchísima materia orgánica porque empieza a generar muchísima estructura en esos suelos. Al generar mucha estructura y al tener diferentes tipos de raíces, lo que hacemos es empezamos a aumentar la biodiversidad de microorganismos. Aumentamos la biodiversidad de microorganismos y vamos a aumentar la cantidad de beneficios que esto nos dan. ¿Cuáles son los beneficios? Por ejemplo, la disponibilidad de nutrientes. Entonces tengamos en cuenta, cuanto más complejos hacemos nuestros sistemas, más estables son estos. Por eso el cultivo de servicio multiespecie es una herramienta muy válida. Ahora lo que tenemos que tener en cuenta es qué servicio le queremos pedir, a qué cultivos vamos y hacia dónde queremos apuntar. Otra herramienta que utilizamos muchísimo, ¿cuál es? La vicia, muy conocida para generar el nitrógeno para los maíces, para los girasoles, para los sorgos. Una herramienta que es muy útil. Ahora la vicia tiene determinadas claves que nosotros tenemos que saber manejar. Una de esas claves es la fecha de siembra. Nosotros tenemos un periodo, porque sabemos que las vicias tardan muchísimo y muchas veces nos pasa que cuesta muchísimo entenderla, porque cuando explota, que su crecimiento cuando es al fin de su ciclo. Entonces la clave está en el momento de siembra. El momento de siembra de la vicia es bien temprano. Ni bien se cosecha la soja en lotes que van a maíz, es el momento de sembrar la vicia. Otra clave de la vicia, aparte de la fecha de siembra, es saber qué tipo de anclaje le damos. Nosotros tenemos que generarle un anclaje a la vicia.
Generalmente se utiliza muchísimo centeno. Últimamente estamos trabajando con excelente resultado, como es la vicia que están viendo atrás mío, es tener como anclaje, por ejemplo, la colza, una planta que es bien robusta, que genera un esqueleto donde la vicia se puede trepar y generamos este tipo de volumen. Un desarrollo totalmente gigante de la vicia que nos va a dar un montón de beneficios. Entonces, la clave de esto es empezar a trabajar. ¿Cuál es otra clave fundamental de todos los cultivos de servicio? Manejar la humedad del perfil. Lo que tenemos que pensar, y no tenemos que perder el objetivo, que es mantener la humedad del perfil para el cultivo de renta. Entonces, ¿cuál es la clave de pensar en el quemado del cultivo de servicio, ya sea centeno, vicia o multiespecie? Es mantener el perfil, saber que el perfil se va a recargar para el cultivo de renta. Nunca perdamos ese objetivo para tener éxito con estos sistemas. Cuando hablamos de agricultura sustentable, empezamos a hablar de lo que son las tecnologías de proceso y las innovaciones. El cultivo de servicio entra a jugar un papel muy importante en este juego de las innovaciones y las tecnologías de proceso. Por ejemplo, acá lo que tenemos es un ejemplo muy claro. Cómo podemos hacer un cultivo que tiene sus limitaciones por el movimiento de suelo o generalmente por cómo se lo produce, de hacerlo en forma muy sustentable. Y es en el caso del maní. El maní lo estamos haciendo en lo que es sobre un cultivo de servicio. ¿Qué beneficios logramos con todo esto? Los beneficios que logramos son, primero, el control de maleza. Tenemos un control muy extraordinario de lo que es la maleza, lo cual en lo que es cultivo de maní nos ayuda muchísimo a reducir, por ejemplo, lo que es la carga de insumos. Entonces tenemos un cultivo muchísimo más limpio en lo que es cuestión de malezas. Y también lo que tenemos es una cuestión de mejorarle esa estructura al suelo para que el maní tenga muchísimas más posibilidades de clavar el clavo de la flor y así dar el producto. Entonces, lo que tenemos que pensar es cómo vamos generando esas innovaciones en cada uno de los cultivos pensando en qué beneficios se encuentra. Cuando hacemos estas tecnologías tenemos también que pensar que hay que cambiar la forma de producir y tenemos que cambiar algunas cuestiones, como por ejemplo es la temperatura del suelo. Nosotros sabemos que el maní tiene que tener una muy buena temperatura para que haga una buena germinación. Entonces es muy importante ir tomando esa temperatura, ya que al tener un cultivo de servicios las temperaturas bajan. Bajan las temperaturas, nos ayudan con las malezas, pero también es una cuestión que tenemos que tener en cuenta al momento de producir el maní. Pero es posible hacer la agricultura mucho más sustentable. Yo arranqué con cultivos de cobertura hará 10-11 años en el establecimiento de la familia, junto con el INTA, que empezamos a hacer ensayos. Arrancamos con vicia en ese momento, con las dos vicias, vicia sativa y vicia villosa que había en el momento. Y la verdad que el primer año tuvimos unas experiencias muy lindas. Y ahí continuamos, al otro año incorporamos ya el centeno, tratando de poder tener el invierno ocupado en un principio con cultivos verdes. Eso lo hicimos como 4 o 5 años, juntando experiencia por políticas y situaciones que todos conocemos. Eso se dio un tiempo de espera hasta retomar en los últimos 4 años otra vez ya con cultivos de servicio como se menciona hoy en día y bueno, realmente convencidos que es la forma de tratar esta nueva agricultura, ¿no? De tener una agricultura más sustentable, de tener el tiempo del suelo ocupado, diríamos los 365 días del año, asemejando a lo que son las pasturas, a las praderas que teníamos en su momento. Así que la verdad que muy contento, sobre todo mi experiencia es mucho con vicia, hoy con vicia villosa, antecesor maíces tardíos, y bueno, todo tipo de siembra, con sembradoras, neumáticas, de grano fino, el último año con siembras de avión, en el otoño sobre maíces tardíos, así que bueno, nuevas experiencias, nuevos desafíos, nuevos problemas también, porque tenemos plagas que antes no nos molestaban, hoy estamos tratando de buscarle la vuelta,
pero bueno, me parece que es la forma que tenemos hoy en día, que con los cultivos de servicio mantener una sustentabilidad de lo que es la agricultura. Creo que no queda otra si nos mantenemos en siembra directa, obviamente, y en planteos como se vienen haciendo, de agricultura permanente. Así que el desafío es que se animen, no tenerle miedo. Sabemos que estamos, en el caso nuestro, en una zona marginal, a pesar de que tenemos napa, pero bueno, creo que las pruebas están de que es positivo. Así que los invito a sumarse a arrancar de a poco con los cultivos de servicio y creo que es el camino. Bueno, buenísimo, buenísimo lo que contaban Lucas y Santiago. Es espectacular, está muy bueno. Creo que este espacio que dejaron abierto ahora para ir conversando entre ellos tiene una base de información muy buena. Me quedé con eso que decías, Lucas, que los sistemas son los más complejos, son los más sustentables, y bueno, ese es el desafío, que ustedes nos cuenten un poco cómo fueron aprendiendo y cómo fueron manejándolo en estos años. Y bueno, también la invitación de Santiago como productor y experto en el tema está bueno, porque nos motiva a todos a ir sumándonos a este tipo de sistemas en los que se integran cultivos de servicios y en los que esperamos que nos dejen mucho para el cuidado del suelo y el medio ambiente, y integrarlos con los cultivos de renta, tratando de potenciar esos rendimientos. Así que, bueno, los dejo con ese desafío de contarnos un poquito más, y después volvemos en un ratito a un espacio en el que podamos, juntos con ustedes dos y Andrés, responder las preguntas. Recuerden que ahí en el chat tienen el Menti, donde se pueden conectar con un código y dejar las preguntas para el final. Así que adelante ustedes, que tienen mucho para contarnos. Bueno, muchas gracias, Aymar. La verdad que están muy buenos estos espacios donde podamos contar la experiencia, contar todo lo que se está trabajando, porque hay mucho trabajo por detrás. Muy bien nos mostró Andrés, que esto no es de un año, sino que se viene trabajando hace tiempo en encontrar, estudiar y establecer todos estos beneficios que estamos viendo, ¿no? Como les conté en un momento, creo que la agricultura va evolucionando constantemente, estamos evolucionando, y hoy estamos hacia esta evolución, es decir, cómo empezamos a recuperar gran parte de estos servicios ecosistémicos que a lo mejor se fueron deteriorando, y hoy estamos teniendo ese problema de las malezas, problemas de plaga, problemas de infiltración en los suelos, falta de nutrición en los suelos. Entonces, con todos estos sistemas es como que sumamos herramientas, hacemos más complejos los sistemas, y así vamos evolucionando. Estas tecnologías de procesos que nos ayudan a dar soluciones a esto y mejorar. Siempre charlamos de decir que cuando uno empieza a trabajar en estos sistemas, es más sustentable, más sostenible en el tiempo y más rentable. Creo que siempre me gusta hacer hincapié en esto, porque uno lo que empieza a hacer es estabilizar los cultivos. Y ahí empezamos a tener todas estas cuestiones de resultados que estamos viendo. En el último tiempo nos comimos la materia orgánica, que era siempre digo, nuestra caja de ahorro de los suelos, y hoy lo tenemos que recuperar. Y Andrés muy bien mostraba lo último, que me gustó el cierre que hizo, de pensar, de no solamente ver las fotos, sino de ver la película en todo esto. Nosotros, por hacer un año solo cultivo de servicio, no vamos a cambiar el sistema. Lo que tenemos que hacer es cambiar la forma en que venimos produciendo, para así poder acomodar el sistema. Entonces, uno no puede pretender en un solo año, para hacer un cultivo de servicio, tener todas las soluciones a las problemáticas que tenemos, sino ver la película. Y nosotros, en el tiempo, lo que estamos viendo es que estamos aumentando la materia orgánica joven, entonces estamos teniendo más nutrientes, más nitrógeno, y empezar a analizar todo esto. Estamos con
con Santiago, un amigo de la zona que hace muchos años que nos conocemos. Santiago hace más de 11 años que viene trabajando con los cultivos de servicio, es productor de acá de la zona del sur de Córdoba. Así que, Santiago, la idea es poder que contemos un poco cuáles son las experiencias en todo esto. Está silenciado, Santi. Bueno, ahí cuando... A ver, Santi. No te aparece el volumen. Bueno, Santiago es productor acá en la zona del sur de Córdoba. Hace más de 11 años que está trabajando con los sistemas de cultivos de servicio, y también trabajó muchísimo en APRESID y en INTA. Vos, Santi, hablá, cuando yo te escuche te doy la palabra. No te escucho. Y la idea de esta era transmitir cuáles son las experiencias de Santiago, cuáles son los nuevos desafíos en los cuales se está trabajando. Hoy hablábamos mucho de los cultivos de servicios, de hacer centenos, hacer vicias. Yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros son diseñar estos cultivos de servicio. Lo bueno que tiene todo esto es que, digo que no hay receta, no es un copy-pegue de cosas que se van haciendo, sino de empezar a desarrollar qué es lo que estamos buscando, hasta les diría para cada lote, no para cada campo, sino para cada lote. Uno en cada lote que va teniendo es un diferente cultivo o una diferente problemática. Entonces uno lo que tiene que hacer es diseñar estos cultivos de servicio, es decir, ¿qué servicio le vamos a pedir? Ahí, como mostraba en el video, si uno tiene la problemática de malezas, por ejemplo, en un lote, no tiene que empezar a decir, voy a hacer trébol para generar nitrógeno, porque el trébol es muy lento en crecer, es muy problemático en generarse. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar algo que compita con las malezas. Por ejemplo, con el tema de la generación de nitrógeno. Si uno quiere generar nitrógeno para los cultivos, ahí vamos a estar, yo, Santi, como hemos charlado, voy mostrando un poco, ahí vamos a ver unas fotos, que era parte de la experiencia que hablábamos de mostrar con Santiago, que es cómo empezar a generar, por ejemplo, las vicias. Y una de las cuestiones que tiene la vicia, muchas veces cuando hablamos con los productores dicen, pero la vicia es muy lenta. Entonces, nosotros lo que tenemos que tener bien en claro, que la vicia entra en los sistemas donde la podemos sembrar temprano. Temprano porque tiene que tener su desarrollo para lograr el objetivo que estamos buscando. Acá Santiago, por ejemplo, esta vicia que estamos viendo, él empezó a trabajar de decir, bueno, ¿cómo podemos adelantarnos en la siembra de esta vicia? Andrés también mostró hoy un poco de cómo era el meterse dentro de los cultivos para poder adelantarse a la fecha de siembra. Entonces, Santiago lo que está haciendo acá es empezando a sembrar vicias en forma aérea. Hoy las tecnologías nos van acompañando. Hoy las tecnologías tenemos... Hola, ¿me escuchás Ahí ahora, está, Lucas? ahí te escuchamos, Santiago, ahora. Perfecto. Pero no te vemos, no importa. Ahí ahora Ahí está. Así Bueno, que te dejo la la palabra, tecnología es complicado, Lucas. Te doy el espacio para que nos cuente la experiencia que estás teniendo, por ejemplo, con las vicias que estás haciendo sobre maíces tardíos. Bueno, nosotros arrancamos el año pasado, estamos trabajando con Cristian Álvarez del Intanguil, y la idea era cómo podíamos intensificar más la rotación, ¿no? Una rotación de trigo, soja, maíz tardío, que ese maíz tardío viene de vicia. Entonces el año pasado dijimos, ¿por qué no sembrar vicia con avión en marzo, la primera semana de marzo, para después salir a una soja? Bueno, creo que ahí pueden ver la foto. Lo que se logró, se sembraron 15 kilos de vicia con avión, una vicia con doble inoculación, y la verdad que los resultados fueron muy buenos. A ver, este año
se está terminando de cosechar esa soja con un año terriblemente seco, pudimos recuperar el perfil recién a fin de año. A fin de año recuperamos totalmente el perfil. Bueno, eso es como estaba la vicia allá por septiembre. La vicia se le cortó el ciclo el 15 de octubre y esperamos algunas lluvias, recuerdo que fueron 30 milímetros para poder sembrar el 10 de noviembre la soja. Y la realidad es que se terminó de cosechar ayer y con 34 quintales de rendimiento, la verdad que no lo esperábamos. ¿Qué estamos haciendo este año? Estamos probando siembras con símil altina en vez de avión. De esta forma podemos bajar los costos de implantación. Y estamos probando 15-20 kilos para ver cómo sigue el cultivo. También estamos incorporando algo de colza, gracias a Lucas que me dice probá con colza. Así que este año vamos a tener algunos resultados de vicia más colza. Esa es una siembra que se hizo este año. Con una altina, bueno, es todo para seguir probando, ¿no? Esta herramienta en algunos lugares pisaba plantas, cosa que no nos gustaba. Creo que tenemos que seguir trabajando en eso. Yo creo que, Santi, en esto, para ir contando experiencias, creo que uno a medida que va incorporando este tipo de tecnologías, como que también tiene que ir adaptando lo que venía haciendo. Con todo este tema de, han salido máquinas como Altina, Stara, que son herramientas muy interesantes para trabajar, porque uno se puede meter hasta el maíz. Este año el maíz tenía 3 metros de altura y pudimos entrar Sí. tranquilamente con la maquinaria, teniendo muy buenos resultados. Ahora uno lo que tiene que empezar es a plantearse y diseñar. Si uno va a entrar con esta máquina, a lo mejor conviene, por ejemplo, sembrar a 70 el maíz. Uno entrando Correcto. con el maíz, sembrando a 70, no tenés estas problemáticas de andar pisando el cultivo. Yo siempre charlamos y hablamos y decimos, uno cuando va cambiando y va incorporando tecnologías, por ahí muchas veces tenemos que cambiar lo que veníamos haciendo, ¿no? Haciendo lo mismo, querer incorporar otras cosas, porque muchas veces fracasamos. El tema de, hoy hablaba muy bien Andrés, de la recuperación de los perfiles de agua, es decir, cómo recuperamos los perfiles. Y por ahí empezamos a hacernos preguntas. Che, en un cultivo de servicio, lo interrumpimos, ¿con la altura del cultivo de servicio o teniendo en cuenta cómo se está consumiendo el perfil del agua? Que son cuestiones para empezar a manejar y tener herramientas para tener éxito en todo esto. Una de las cosas que nombraste, Santiago, y por ahí también para compartir como experiencia, muchas veces cuando se habla de siembras de vicias o de centenos, se habla mucho de los kilos que se utilizan, ¿no? Es decir, cuando uno está hablando de vicias, te dicen, y entre unos 20 a 25 kilogramos. Y por ahí nosotros tenemos otro tipo de experiencia que está bueno compartirla para decir con qué nos está yendo muy bien. ¿Querés comentar un poquito de eso? ¿Qué cantidad de kilos de vicia estás usando, por ejemplo? Dale. Las siembras con sembradoras, cuando salimos de los trigos hojas, la verdad que de todo lo que hemos probado me quedo con la siembra 52 y una sembradora neumática donde incorporamos rastrojos, porque en su momento se nos han helado las vicias. Y nosotros estamos trabajando, Lucas, con 9, 11 kilos, te diría 10 kilos promedio, y la verdad que con muy buenos resultados, ¿no? No le hacemos caso al INTA ahí, ¿no? Creo que hoy el costo de la semilla es muy caro. Si hablamos de 7 o 8 años atrás, conseguías la vicia, valían pesos, y hoy valen alrededor de $2.70. Entonces, cuando uno puede eficientizar el costo y tratar de ser efectivo con 9 o 10 kilos de vicia, se puede perfectamente. Exacto. Yo creo que ahí tenemos que
que aprender mucho y en cada zona generar experiencias, ¿no? Cuando hablamos de que de 9 a 10 kilos, nosotros también estamos en eso, en utilizar unos 10 kilos más o menos de bici y tener muy buenos resultados. A lo mejor con esto no queremos decir que en distintas zonas diferentes del país se tenga que usar estas cantidades, sino por ahí creo que lo rico de todo esto, lo que tenemos que entender, que son tecnologías que hoy están en pañales. Nosotros estamos recién mirando la punta del iceberg y por debajo tenemos tanto por aprender, que lo interesante es ver cómo generamos esta experiencia en cada una de las zonas. Entonces, por ahí, ya que uno va a sembrar vicia, si estamos, el otro día hablaba con un amigo de Tucumán, le digo, bueno, ya que vas a sembrar vicia, por ahí es interesante decir, bueno, voy a poner 10 kilos de vicia, 15 kilos de vicia, 20 kilos de vicia, como para generar la experiencia en tu zona, como hemos hecho nosotros acá. Igual que con el tema de los kilogramos de centeno, ¿no? Cuando te dicen, voy a tirar 30 kilos de centeno, 50 kilos de centeno. Y la pregunta por ahí que uno se hace y piensa, ¿qué querés lograr? Vos lo que querés lograr son cantidad de plantas por metros cuadrados. Entonces lo que tenemos que ver para saber qué cantidad de kilos vamos a tirar, cuántas plantas por metro cuadrado queremos lograr de centeno. Vos, Santiago, me sigue escuchando. Sí, Lucas. Sí, coincido. Incluso el tema de la calidad de la semilla, ¿no? El PG del centeno. Muchas veces va a la bolsa y después se siembra sin saber el PG y te pegas unos chascos bárbaros, ¿no? Exacto. Eso es clave también en todo esto. Y después, como para ir redondeando, porque la verdad que esto da para hablar horas, pues es súper interesante, siempre contamos de que las nuevas tecnologías y los nuevos procesos también generan nuevos desafíos, ¿no? Cuando uno empieza a ver el tema de las coberturas, como hablábamos hoy, uno de los desafíos es, che, ¿cómo controlamos y cómo medimos el consumo de agua en un lote? Porque no consume tanta agua. Pero bueno, también sabemos qué infiltración nos da eso y cada lluvia que nos cae se infiltra más. Pero también tenemos un gran desafío por delante, es por ahí el tema de las plagas, ¿no? Uno cuando empieza a hacer los cultivos de servicio está generando un ecosistema apto para las plagas y por ahí nos ha pasado, nosotros hacemos muchísimos cultivos de servicio para girasol y a veces lo que hacemos es empezamos a generar un espacio propicio para que las cortadoras se desarrollen. Entonces es como que hay que empezar a pensar el sistema nuevamente. Santi, vos no sé si te ha pasado algo también, si querés comentar. Sí, una de las preguntas que charlaba con Cristian es saliendo de las vicias, cuando uno va a maíz, generalmente las siembras de diciembre no tenemos problema de lo que son las cortadoras. Ahora, cuando uno va a sembrar una soja en noviembre, abajo de las vicias es un hervidero de cortadoras. Y los que nos funcionó realmente muy bien son las diamidas, ¿no? El tema de Rynaxypyr, 50 centímetros, fueron controles excelentes que te permiten lograr el cultivo, porque si no podés perder el cultivo directamente, ¿no? Y lotes con girasoles que cuando uno trata de los insecticidas convencionales ha habido problemas, que lo hemos charlado con Lucas, así que yo creo que en ese sentido, probando y buscando, hay que probar. Es como todo, hay que probar y cuáles son las mejores drogas para tratar de controlar el tema, sobre todo cuando vamos a soja, el tema de las cortadoras, que no es algo menor. Exacto. Uno lo que tiene que estar pensando es adelantarse a este tipo de problemática. Como dice Santi, hay también muchos recursos para trabajar en esto. Tenés curasemillas, también hay productos biológicos que se pueden empezar a usar en las vicias para bajar el stand de plagas. Digamos, tenemos muchos para descubrir. Yo creo que lo interesante de todo esto, lo interesante de los sistemas, es todos los beneficios que nos pueden dar y todas las oportunidades que tenemos para estar trabajando en todo esto. Como para ir ya redondeando un poco, a lo mejor que si surjan algunas preguntas,
creo que lo importante en todo esto es hacer experiencia. Cuando uno se va a meter en estos sistemas, lo interesante es conocer el sistema. Entonces, si van a hacer algo, hagan algo chiquito, aprendan mucho. Yo tenía un gran amigo, tengo un gran amigo que es Carlos Peñafort, que me decía, hacé chiquito y aprendé mucho. Y creo que esa es la clave, de empezar a hacer cosas chicas, a aprender el manejo, cómo se nos comporta en el campo, cómo son nuestros tiempos. Imagínense cuando uno hablaba, hoy Andrés hablaba de intensificar los sistemas. Cuando uno intensifica los sistemas, intensifica todo el laburo, porque estás sembrando más, tenés que seguir más cultivos, tenés que estar prestando atención a la humedad del perfil, a cómo se comportan las malezas dentro de los cultivos de servicio. Uno intensifica todo eso, entonces uno tiene que aprender el manejo, tiene que aprender a cómo convivir con un contratista que le estás exigiendo que se está cosechando, tenés que barbechar y tenés que estar sembrando los cultivos de servicio. Entonces, todo esto requiere de hacer, como digo siempre, más agronomía. Y creo que eso es lo rico de todo esto. Aymar, si te parece, y quieren que vayamos a las preguntas. Dale, buenísimo. La verdad que muy bueno todo lo que nos fueron contando. De nuevo les recomiendo que entren ahí a Menti, ya ahí estuve mirando, ahí hay unas cuantas preguntas. Con ese código les da acceso a este evento y pueden ir poniendo sus preguntas. Ya hay algunas y las pueden votar, entonces cambia el orden de prioridades. Vamos a estar unos minutitos, unos 10 minutitos más con Andrés, con Lucas y Santiago respondiéndolas. La primera es para Lucas o Santiago, cualquiera de los dos. Dice, ¿cómo manejan el momento óptimo de secado o interrupción del cultivo de servicio y qué método utilizan? Nosotros como experiencia hemos generado un tablerito de control. Es decir, tenemos un pequeño tablero de control donde vamos midiendo el perfil de humedad a partir de determinadas fechas. Primero es cada 15 días y después es en forma semanal. Y vamos midiendo cuánto perfil estamos perdiendo, ya sea por el cultivo de servicio o evaporación, todo. Entonces nos manejamos con eso. Es decir, les voy a dar el ejemplo de este año, como para dar un ejemplo concreto. Nosotros nos sentamos con el equipo de trabajo y decimos, este año, ¿con qué herramientas nos podemos manejar? Bueno, uno tiene tendencias. Te dicen que va a ser un año, iba a ser un año niña o neutro. Cuando dicen que va a ser niña o neutro, vos sabés que las precipitaciones van a ser muy bajas, más bajo de lo normal. Entonces lo que hacemos, dijimos, bueno, al cultivo de servicio le vamos a dar los primeros 50 centímetros del suelo, no le vamos a dar más. Entonces uno va midiendo cómo se va secando el suelo y cuando llegás a los 50, 60 centímetros, tomás la decisión de interrumpir. Entonces, seguramente que con el diario del lunes, si después te llovieron 150 milímetros, digo, ¿para qué lo quemé? Pero uno tiene que manejarse con herramientas concretas para que no te pase la factura a los cultivos siguientes. Entonces, eso es una metodología que a nosotros en los últimos años nos está dando muy buenos resultados para tomar decisiones. Y las decisiones, cuando uno las tomas de esa forma, tenés material duro, información dura para decir, che, interrumpamos porque no nos puede consumir más el agua. Y sabemos que 50, 60 centímetros con unos 60 milímetros, 70 en primaveras, se recuperan, más teniendo raíces. Es por eso es la lógica que utilizamos nosotros en estos casos. Sí, sí, por supuesto, y más también con lo que encontraba Andrés, que lo que han mostrado y medido es que las lluvias evidentemente son más efectivas, de esos 50 o 60 milímetros van a entrar perfectamente en el perfil y eso es un punto importante. ¿Y qué método utilizan para secar? Dependiendo, por supuesto, de cuál especie siembran y el Exacto. momento. Mira, con método cada uno tiene su momento. Todo el mundo te dice, estaría buenísimo pasar el rolo. El rolo no lo podés pasar siempre, porque el rolo, los cultivos de servicio tienen que tener cierto estado fenológico para que el rolo trabaje bien. Es decir, en un centeno tiene que estar en antesis para que cuando pase el rolo lo quiebre de cierta manera para que se seque. Claro. La vid tiene que tener un estado fenológico también para que vos le pases el rolo y se muera, porque si no sigue todo, después el centeno se para y sigue. Entonces, el año pasado, por ejemplo, pudimos pasar muy poco rolo.
porque los quemamos tan temprano, porque sabíamos Claro, que iba a no ser sé tiempo, qué- y se usó mucho la herramienta química. Otro año, en el 2017, que nos llovía tanto, te puedo decir que pasamos el 90% de los lotes rolo, porque estaba todo casi ya espigado, porque teníamos la napa 50 centímetros, queríamos consumir agua, los centenos se dejaron hasta tarde, y ahí se pasó rolo. Entonces creo que cada herramienta tiene su momento para trabajar esto. Buenísimo, entonces nos quedamos con esas dos reglas buenísimas, la de 50-60 centímetros, midiendo un poco de cómo viene el año, y lo otro de rolo químico en base a eso, si podés llegar al momento óptimo y que la especie la puedas volcar con el rolo, si no, si, si hay que adelantar, tenés que usar sí o sí químico. Bueno, a Santiago, ¿cuál es tu experiencia con el manejo de chinches en vicia y el cultivo sucesor? Algo de bichos hablaron, pero bueno, en Sí. este punto es de chinches, Ya, puntualmente. la verdad que cuando vamos a maíces tardíos nunca tuvimos problemas con chinches. O sea, uno ve las chinches en las vicias, pero la realidad es que nunca tuvimos problemas en el maíz. Nunca hicimos un control de insectos para el cultivo de maíz, sobre todo de chinche, ¿no? El año pasado tuvimos que hacer un control de cortadoras el 20 de diciembre, o sea, por algo pasó que se mantuvieron las cortadoras en los maíces muy tardíos y bueno, tuvimos que hacer un control de cortadoras en maíz, pero de chinche jamás tuvimos problemas en maíces. No sé, Está Lucas. bueno. Está bueno. En algún momento, en alguna de las giras que hacíamos ahí en la red de cultivos con Andrés, algún productor nos contaba que en Uruguay habían ensayado dejar franjas y no secar todo ese cultivo de servicios y tal vez esa franja te permite tener especies invasoras o algo por el estilo dentro de los depredadores naturales que te permiten interactuar entre los insectos del cultivo que está y el sucesor, y en algunos momentos hacían aplicaciones solamente sobre esos espacios. Así que bueno, por ahí pasamos a la próxima, creo que esta ya está respondida. ¿Qué buscan de los herbicidas que utilizan en el sistema antes, durante y después del cultivo de servicio? Ah, ok. ¿Qué buscan, qué características debería tener los herbicidas que se utilizan en este sistema? Arranco yo, pero también está bueno que Andrés tiene experiencia en todo Ah, esto. Em, dale. el tema de la utilización de herbicidas en los sistemas, lo que se buscan es, nosotros lo que tenemos que entender que estamos en sistemas muy complejos, sobre todo lo que es maleza. Y sur de Córdoba siempre digo que es el pope de los pilotes en maleza. Tenemos la que se les ocurra, resistente acá está y existe. Entonces, uno cuando habla de cultivo de servicio, lo que tiene que tener y entrar es con un lote limpio, porque vos querés que progrese ese cultivo de servicio. Mm. Entonces, lo que buscás con ese herbicida en el cultivo de servicio es que te acompañe a que este se desarrolle lo más limpio posible. Y una vez que empieza a agarrar viaje el cultivo de servicio, después ya compite con las malezas. Siempre decimos, el mejor herbicida para una maleza es tener competencia. Cuando tenés mucha competencia, es muy difícil que las malezas se desarrollen en un grado de descontrol. Entonces, si vos podés acompañar un poco a los cultivos de servicio, después vas a lograr esto. Ahora, de nuevo, nosotros hicimos durante 3 años que después vamos a dar, si quieren, mi cuenta de Twitter, ahí publicamos todos los trabajos que hemos hecho, de ver cómo funcionan determinados herbicidas sobre cultivo de servicio. De nuevo, en esto no tenemos mucha información y la tenemos que empezar a generar. Ahora, cuando uno ya empieza a trabajar con cultivos de servicio multiespecies, bueno, ahí la complejidad es un poco más grande, porque vos, si pones algún preemergente y a alguna le vas a pegar, entonces ya hay otro tipo de manejo. Pero cuando Ujú. estoy entrando con cultivo de servicio multiespecies, seguramente no tengo una problemática en el lote de descontrol de malezas. Ya la tengo bastante controlada, entonces puedo trabajar con estas herramientas.
herramientas. Está bien, perfecto. Entonces, selectividad es clave de los herbicidas en esa interfaz entre la cosecha del cultivo de renta y la siembra del cultivo de servicio. Y bueno, el otro punto importante que decía, está bueno no entrar en un descontrol de maleza, porque vamos a entrar con un sistema que es complejo de manejarlo en uno más aún que viene como un avión en picada y va a ser difícil de aterrizarlo y de esa experiencia, sobre todo cuando son al inicio, tomarle la mano a un cultivo de servicio en un ambiente de descontrol de maleza es bastante mucho más desafiante desde lo agronómico. No sé si Exacto. Santiago o Andrés quieren agregar algo. No, agregar algo que quien tenga que utilizar cultivo de servicio busque información, que hay algunas información publicada sobre selectividad de herbicidas para vicias, gramínea y demás. Ahora estamos trabajando un poco recopilando todos los trabajos que hay dando vuelta, pero que hay alguna información ya que se fue generando en estos últimos 3, 4, 5 años respecto al tema, que pueda ayudar a la toma de decisiones. Coincido con Lucas en el tema de que los cultivos de servicio ayudan al control de maleza, pero es importante que van a tener muy buena performance cuando arrancan con lotes limpios, lo cual también hay que combinar, importante el tema de fecha de siembra, sobre todo para el control de malezas. A veces hemos tenido experiencia de muy buenas producciones de biomasa, sembrándose en julio, agosto, acá en zona centro de Buenos Aires, pero ahí lográs producción de biomasa, pero todo lo que es la camada de maleza del otoño te pasa por arriba. Entonces, fecha de siembra es otro tema importante para acompañar a los herbicidas. Y después, alguna cuestión para los herbicidas que van después de los cultivos de servicio, como preemergentes en caso de usarlos para cultivos de verano, tener ojo con las cuestiones cuando tenemos mucho volumen de rastrojo, la llegada al suelo y retención del rastrojo, productos que vayan por ese lado, que no traigan esos inconvenientes. Sí, la clave me parece más desafiante de este último tiempo es cómo salimos de los maíces tardíos que muchas veces se terminan con mucha rama negra pasada de tamaño, que las cosechadoras pican mucho el rastrojo al momento de la cosecha, tapan todo y bueno, ese es el gran desafío, pero por ahí tiene ese desafío y esto que viene de las manos de lo que decías vos, Lucas, de ese descontrol que se nos viene dando de los últimos años, que es entendible y que así suceda, porque las malezas trabajan todos los días, las 24 horas, para eso, para dejar descendencia y ser más hábiles que Exacto. nosotros. Ahí está bueno la acotación que hizo Andrés, el después de los cultivos de servicio. Hoy nosotros tenemos en el mercado diferentes tipos de herbicidas y tenemos, siempre digo, uno tiene que empezar a meter agronomía, porque en cada cosa que usamos hay mucha agronomía. Nosotros tenemos productos que quedan más retenidos en rastrojo o menos retenidos en rastrojo. Al momento que tomamos la decisión, tenemos que tener en cuenta esto. No decir, usamos tal producto, sino en qué condiciones usás ese producto. Otra de las cuestiones, por ejemplo, que estamos evaluando es cómo se comportan los herbicidas residuales que uno utiliza, sobre todo en lo que es maíz tardío. ¿Por qué? Porque después te llaman y te dicen, ¿no sabés que tiré centeno, se me puso bordó y se murió? ¿Qué habías tirado? Bueno, entonces, este año hicimos un ensayo que son de 40 hectáreas, donde se utilizaron todos los preemergentes de maíz y todos los postemergentes que hay en maíz y se sembró multiespecie en forma con tipo voleo aéreo. Y lo que estamos haciendo es midiendo el comportamiento de cada uno para poder tomar mejores decisiones. Entonces, si vos usaste tal preemergente en un maíz tardío o un postemergente maíz tardío, ¿qué te conviene sembrar o no para que no sufras la pérdida de ese cultivo de servicio? Cuando uno hace un cultivo de servicio, estás invirtiendo un montón de plata y no podés equivocarte en eso. Es decir, apliqué tal preemergente en maíz, sembré tal cultivo de servicio y lo perdí. No nos podemos dar ese lujo. Entonces, es toda información que tenemos que generar y es muy importante. Para agregarte, Aymar, a ver, nosotros el año pasado, con muy buenas producciones de vicia, cuando fuimos a sembrar el maíz, conociendo el lote, que es un lote que viene limpio, no utilizamos, por ejemplo, atracina. Logramos
logramos el cultivo de maíz solamente con un post emergente. Entonces yo creo que también pasa por ahí, en la medida que podamos utilizar más cultivos de servicio, ir reduciendo los herbicidas, sobre todo los preemergentes. Luca tiene datos de de sojas sembradas en cultivo verde sin la utilización de preemergentes. Bueno, hay que ir de a poco, ¿no? El desafío es tratar de incluir cultivos de servicio y bajar la utilización de herbicidas de suelo. Sí, por supuesto. Bueno, es lo que desde el inicio decía Andrés y Lucas, que tiene que ver con no pensarlo como una foto, como un año solo. Y bueno, esto de por ahí tratar de entrar con un cultivo de servicio en un lote que viene en una crisis de maleza es mucho más desafiante desde lo agronómico. Bueno, la pregunta que seguía es bastante de la mano de lo que decías vos, Santiago. Que plantea una siembra aérea de un centeno en un maíz tardío, dice si realizan algún tratamiento de herbicidas con el maíz en pie. Eh, no sé si querés contar algo de lo que tenés. Yo Como, a ver, de lo que es gramíneas me estoy volcando a la mayoría de siembras con vicia. Cuando son gramíneas que estamos incorporando lo que es triticale, con cultivos de ciclo más largos para poder aportar un poco de más materia seca al sistema, la sembramos los primeros días de marzo, ¿no? Previo a alguna lluvia que puede estar presente, tratamos de realizar la siembra 2 o 3 días antes de esa lluvia. Y no realizamos herbicidas cuando están los maíces en pie, no hacemos ningún control con agroquímicos. bien, Aymar, bien. para agregar un poquito a esa pregunta que me parece súper interesante porque es parte de tener el éxito con las coberturas. Cuando te preguntan cuál es el momento óptimo para sembrarlas, siempre decimos de que el momento óptimo es cuando están las condiciones óptimas. Uno tiene que saber de que cuando estás sembrando una siembra aérea, vos no le estás dando las condiciones óptimas a la semilla, porque la semilla está cayendo sobre el suelo, no es que está enterrada en el suelo, donde va a recibir su humedad, todo. Entonces, si uno tiene el suelo, venimos de una seca como este año, que tenemos los primeros 60 centímetros del perfil seco, porque ya se nos chupó todo el maíz, no tenemos nada. Hacemos una siembra aérea, después nos caen 10 milímetros, ese cultivo de servicio fracasa, porque empiezan a hacer la planta de cultivo de servicio y después se queda sin nafta para seguir progresando. Entonces, ¿cuál es la mejor condición? Y cuando vos tenés una determinada cantidad de perfil húmedo para que ese cultivo se pueda desarrollar en buenas condiciones. Entonces, uno lo que tiene que pensar es cuáles son las mejores condiciones ambientales para que se desarrolle bien el cultivo. Después, por otro lado, tener muy en cuenta qué se está utilizando como cultivo de servicio. Por ahí, en cultivo de servicio de una siembra aérea, se hace un centeno ciclo corto. Y resulta que después, como no está en condiciones, este enseguida se encaña, queda una cosa flaca que no aporta nada. Entonces, no es tirar cualquier cosa como cultivo de servicio, sino diseñar qué es lo que queremos hacer. Y con los tratamientos de herbicidas sobre los maíces en pie, bueno, lo que tenemos que estar muy en condiciones y ser en esto muy agrónomos, muy técnicos, es aplicar cuando se puede aplicar y los productos que se pueden aplicar. Eso tenemos que, Sobre como, todo ese punto, sí. como ingenieros, como profesionales, tenemos que ser muy serios en las cosas que se recomiendan, porque lo que se tiene que recomendar es lo que se puede hacer y está permitido hacer. Sí, sobre todo ese punto, aplicar productos que estén con registro, de una manera adecuada, como está recomendado por la compañía que lo desarrolló y que le da seguridad al uso. Si quieren pasar a la próxima, ahí me estaban pasando algunas por el chat, pero bueno, ¿qué especies de cultivos de servicio se recomiendan en lotes donde no hay napa y la tosca está a poca profundidad y o superficie? Bueno, esa lo pusieron la prueba, va a tener que tener un gran asesor ahí, ¿no? Gente de La Pampa debe ser. Claro.
Andrés, No, no sé si... A ver, como sugerencia, me parece que como especies es una situación donde vamos a tener en principio también habría que ver en qué zona del país estamos, pensando en la disponibilidad de agua que tenga esos ambientes. Una cosa está en no sé, el sudeste, en ambientes con tosca y poca napa, pero que sabemos que nos va a llover, y otra puede ser en La Pampa, como dice Lucas. Entonces, puede ser que para una región, una especie como el centeno, que es muy eficiente en el uso del agua, sea la recomendada, y en otra donde podamos tener napa, tosca, pero podamos tener buena recarga hídrica a lo largo del invierno, puede ser otro cultivo que tenga más adaptación a la zona, como puede ser una avena, una blanca. Yo creo que no hay recomendación, dependerá de la zona y también del régimen climático. Pero hay especies que están reconocidas por ser más eficientes el uso del agua para tipos de ambientes restrictivos desde el punto de vista hídrico, ¿no? Me parece. Está bien. Ahí pusieron una, mientras la lee, Santiago Rubíes dice, disculpen, no tengo buena conexión y no quieren saber de qué zona en qué zona estás produciendo. yo estoy en la Boulaye, en sur de Córdoba. Está bien. Les leo una, dice, en algunas zonas de la provincia de Buenos Aires estamos teniendo problemas por excesos de residuos, o sea, habla de mucho material verde que termina siendo cobertura y que terminan por medio de las heladas afectando a los cultivos. Además de ir a esas especies leguminosas que por su relación carbono-nitrógeno, sus residuos son más fáciles de descomponer. ¿Se les ocurre alguna otra práctica que por supuesto no sea afectar las estructuras de los suelos? Muchas gracias. O sea, habla de un lote que tiene una excesiva cantidad de residuos que en el sur de la provincia de Buenos Aires con heladas lo afectan al cultivo posterior. Sí. Por eso hoy cuando hablaba digo que lo que me gusta de esto es que no hay recetas, porque una de las cosas que nos volvemos locos nosotros en el sur de Córdoba es poder generar algo de cobertura. Y vos te vas a otra zona del país, no saben qué hacer con la cobertura. Eso es lo divertido de todo esto. Creo que hay muchísimo para trabajar en eso. Hay mucha gente de APRESID, PECO, que están trabajando con todo el tema de cómo dar la mejor condición para sembrar esto. Y bueno, a lo mejor, pensando en voz alta, uno tiene que ver, nosotros acá sembramos las coberturas a 17,5 para que esta se desarrolle y me haga una cubierta muy rápido, porque no tengo cobertura en los suelos, porque acá los suelos son muy arenosos y se degrada muy rápido. Bueno, en esas zonas, a lo mejor lo que tenés que estar pensando es cómo la sembrás a 52, estoy pensando en voz alta, ¿no? Pero cómo la sembrás a 52, pero que tenga, por ejemplo, un buen barrerastrojo para darles condiciones a que eso nazca bien. Yo creo que, hablando, por ejemplo, de una vicia que después te va a cubrir todo, creo que lo que uno tiene que pensar es cómo generar mejores condiciones a lo que vos estás teniendo. Si tu problema es la gran generación de coberturas, bueno, a lo mejor tenés que estar pensando qué cultivo de servicio generás que no te genere tanta cobertura, porque ahora lo que te sobra es cobertura arriba, y cómo generás cobertura abajo. Yo una vez estuve en Francia, los franceses siempre me decían, Luca, lo importante no es lo que pasa arriba, lo importante es lo que pasa abajo. Y muchas veces tenemos la tendencia de solamente ver lo que está pasando arriba. Y creo que lo más rico de todo esto es qué está pasando de abajo, cómo regenerar la microbiología, cómo generás raíces para que te traigan los nutrientes de abajo hacia arriba, cómo removilizás esos nutrientes, cómo lo transformás en forma orgánica. Entonces, por ahí creo que te va la cuestión. Es decir, si vos tenés tanta cantidad de rastrojos, tu problema no es generar esa materia orgánica joven o esa materia orgánica, porque seguramente son altos con altos contenidos de materia orgánica. ¿Cuál es tu problema? Bueno, a lo mejor tenemos que empezar a pensar qué cultivo de servicio utilizar que me trabaje bien en el suelo, que me haga estructura en los suelos, que me trabaje esos suelos en profundidad. Y bueno, y a lo mejor nos vamos de los centenos y estamos trabajando, no sé, con colza, con nabos, con achicoria, con montones de otras cosas que están sirviendo, ¿no?
Sí, me acordaba cuando comentabas vos esto de la relación carbono-nitrógeno de parte aérea y radicular. Hace muchos años ya cuando arranqué a trabajar en BAF, que andábamos por el sudeste y sudoeste, donde las rotaciones de trigo venían todos los años con mucho trigo. Bueno, hoy está sucediendo lo mismo, ¿no? Eh, ha vuelto la superficie de trigo y de cebada a ser muy importante. Lo que hacían en ese momento era hacer fertilizaciones después de la cosecha en otoño con nitrógeno para aumentar la capacidad y ese nitrógeno que sea utilizado por los microorganismos del suelo para degradar los rastrojos. Sin tener necesidad, o lo que bueno, un poco contaba esa pregunta, es para no hacer una intervención mecánica en los suelos. Yo creo que ya estamos en tiempo, si bien está bueno, pues no me gustaría cortarlo porque veo que todavía seguimos con el número de asistentes casi intacto. No sé, pasamos a una última pregunta, la vemos por ahí, capaz que si en 2 o 3 minutitos la respondemos estaría bueno. Dice, para la siembra de bici y centeno, ¿hacen la premezcla antes o siembran por separado? ¿Qué recomiendan? Está buena como última pregunta, pues es bastante directa y ya vamos cerrando. Soy de hablar mucho, me parece, en el grupo, soy el que más hablo. Dale vos, que no hablaste nada. No, pero esto depende muchísimo con qué se disponga en el campo. Nosotros tenemos muy buenos resultados con los dos. Mezclar la vicia con los centenos, con lo cual a medida que se va trabajando, había unas máquinas curasemillas que eran unos trompos, no voy a decir la marca, Sí. que están en los campos abandonados y hoy lo estamos buscando porque valen oro para el tema de la mezcla de las multiespecies, de la semilla, porque te da un resultado tremendo. Entonces mezclamos con eso, la ponemos en el cajón y lo que se toma es que cada tantas pasadas que se hace con la máquina, se va al cajón y se las mezcla de nuevo un poco para que no se separen las semillas y estamos teniendo muy buenos resultados. Y en otros casos, por ahí, vienen los cajones separados y se pone en un cajón un cultivo y una semilla y en otro tipo de semilla. Por ahí lo que a veces resulta es que como vos tirás tan poca cantidad de centeno, nosotros por ejemplo en la mezcla con vicia tiramos 10 kilos de vicia, 4 de centeno. Y es muy difícil regular una máquina a 4 kilos de centeno. Entonces, por eso es que hacemos la mezcla. Pero si la máquina te da, porque Aumentar el en volumen, campo claro. han cambiado los engranajes, si te da, es espectacular. Claro, si necesitas seguridad, haces una mezcla física y eso es mucho más fácil de regularlo. Ese sería Claro. el punto clave. Si tenés una buena sembradora con un cajón alfalfero que podría separar las especies, eh, es conveniente, si no una mezcla física que te permite tener esa seguridad en los kilos totales. Bueno. Aymar, otra alternativa para agregarte, nosotros estamos sembrando la vicia por un lado con la sembradora neumática y en el caso de la fertilización, cuando sembramos la vicia vamos con microgranulados que alrededor de 20 kilos son pocos kilos y ahí le agregamos 2-3 kilos de triticale. Entonces hacemos la mezcla de el fertilizante con el triticale. Es otra alternativa también para que funcione bien. Está bien, y en ese caso tenés que hacer una siembra rápida, bastante, me imagino, para no dañar la semilla al estar en contacto con el fértil, que no quede por mucho tiempo esa mezcla preparada, ¿no? Es la mezcla al momento de la siembra, me De imagino sembrar, que lo hace. Está muy correcto. bien. Bueno, muchísimas gracias Andrés, Santiago, Lucas. La verdad que es muy bueno, hay buena información. Esto va a quedar en la plataforma de BAF grabado para que lo podamos refrescar en cualquier momento. Tienen los contactos ahí de BAF y bueno, Lucas y Andrés también tienen sus redes sociales y son bastante conocidos. Me imagino que Santiago también en tu zona y como productor debes ser bastante referente y tu trabajo en el INTA.
Así que estamos en contacto para cualquiera de los asistentes entrar en profundidad en alguna pregunta más.